personal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él encontré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él encontré la divina plenitud. La divina plenitud, la divina plenitud. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, nuestro hermano. Ahora sí. Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo y un placer indescriptible verlos nuevamente, hermanos. Hoy es domingo, es el día del Señor. Antes de orar por el servicio, quisiera hacer algunos anuncios. Sí, no son muchos. Nada más voy a repasar sobre lo que estuvo comentando el pastor hace unos minutos, por si alguno de ustedes no estaba aquí. Sí. Con respecto al cambio del nombre de la iglesia, el pastor ya les envió a todos los que son miembros un audio donde se explica todo esto. Y para hacer el cambio se aceptan sugerencias en cuanto al nombre. Buscamos que sea un nombre no muy extenso, ¿sí? Y de esto van a tener ustedes, hermanos, tiempo para hacerlo de aquí hasta la primera semana de septiembre. Vamos a tomar la decisión de cuál va a ser el nombre. Pero los que quieran hacer sus sugerencias tienen hasta la última semana de agosto, ¿sí? Entonces, también quiero comentarles que el pastor, como muchos de ustedes saben, él saldrá de la ciudad y va a regresar hasta el 22 de agosto, domingo 22 de agosto. ¿Sí? Mientras tanto, como ustedes saben también, nuestro hermano Elías se encargará de la predicación. ¿Sí? Dicho todo esto, hermanos, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Salmos 27. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque estamos aquí presentes, Señor. Te damos gracias de que hayas puesto en nuestro corazón el deseo, la ansiedad, Señor, de alabarte, de glorificarte, y que nuestro espíritu siente la necesidad de escuchar tu palabra. El alimento espiritual que nos guiará por este camino tan difícil que es en el mundo. Señor, deseamos hacer como David, el rey David dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Señor, te damos gracias porque ese es el deseo de nosotros ahora, ¿sí? Para contemplar tu hermosura y para inquirir de tu sabiduría, Señor. Y no solamente deseamos que esto esté en nuestro corazón solamente los domingos, Señor, sino todos los días de nuestra vida, en el trabajo, en nuestra casa, Señor, cuando estemos viajando, en todo lugar, Padre. Queremos alabarte y honrarte y sobre todo, Señor, escucharte. Y solamente lo podemos hacer, Señor, es leyendo tu palabra. Tenemos la bendición que el día de hoy nos las van a predicar, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Elías, Señor, y que lo uses como un vehículo para que tu palabra pueda transformar nuestra mente y nuestros corazones. Señor, te pido también por los hermanos que están de viaje. Hay muchos que están de viaje, Señor, que te pedimos que los protejas, Padre, que le des seguridad en el camino, Señor, que lo protejas de contra toda enfermedad. También, Señor, te pedimos por los hermanos que están enfermos, nuestro hermano Aldo, Señor, dale que se restaure su salud de su cuerpo, que aleja el dolor de su cuerpo también, Señor. Y te pedimos también por los resultados de Camila, que en esta primera semana de agosto, pues, los doctores van a dar los resultados de los análisis que le han hecho. Señor, te pedimos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre Camila, la protejas contra cualquier enfermedad. Dale fortaleza a sus padres, Señor. Y Señor, te pedimos que ahora nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, se enfoquen a alabarte y glorificarte. Te pedimos que bendigas sobremanera a nuestro grupo de alabanza, con el pastor y su familia, Padre. Bendícelos y bendícenos a toda tu congregación, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor. Desde el amanecer y hasta que se ponga el sol, firme estaré en tus promesas, Dios. El poder para salvar y que nunca pasará. Firme estaré en tus promesas, Dios. Pues tu pacto eterno es y en el seguro estoy. Firme estaré en tus promesas.
eso peco a ti y la culpa de en tus promesas, Dios. Tú eres fiel en perdonar y en darme libertad. Y me estaré en tus promesas, restaurado en tu perdón, mis pecados borrarás. Y me estaré en tus promesas. En angustia o decisión buscaré oír tu voz y me estaré en tus promesas, Dios. En tierra de oscuridad con tu mano me guiarás. Firme estaré en tus promesas, Dios. Prometiste terminar tu buena obra en mí. Firme estaré en tus promesas, Dios. Esperanza y amor que echa fuera el temor. Firme estaré en tus promesas, Dios. Solo no estoy, Señor. Solo no estoy, Señor. El Consolador llegó. Firme estaré en tus promesas, Dios. Gracias suficiente hay para todo aquel que cree. Firme estaré en tus promesas. Gracias suficiente. Gracias suficiente hay para todo aquel que cree. Firme estaré en tus promesas, Dios. Firme estaré en tus promesas, Dios. Firme estaré en tus promesas. Amén. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está el lugar, creció la oscuridad, y tiembla su voz, tiembla su voz. Cántale
gloria Él está. El tiempo está en Él. Principio y fin. Principio y el fin. La Trinidad de Dios. Adoremos al Padre, Hijo y al Espíritu. Padre, Hijo y el Espíritu. Levante su voz. Cántale Juan Dios, es Dios, todos lo verán. Juan grande es Dios, ¡Cuán grande es Dios! grande es Dios. Cántale Juan grande es Dios, todos lo verán. Juan grande es Dios. Abren sobre todo, eres digno de alabar, y mi ser dirá, Juan grande es Dios. Hombre sobre todo, Él es digno. eres digno de alabar, y mi ser dirá, Juan grande es Dios. Juan grande Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ante el gran trono de Dios, mediador perfecto, tengo yo, sumo sacerdote de amor, que arriba suplica por mí. Mi nombre está escrito en sus manos y su corazón, mientras que Él esté aquí, nada podrá apartarme de Jesús mi Salvador y Dios. Si el enemigo viene a culparme y acusarme a mí, miro al cielo y veo al Rey, y mi pecado me libró. Siento perfecto, Él murió, así que libre soy por Él. Dios es el juez que decide, culpando a Él y a mí. Perdón, Jesús murió por mí. Perdón. Aleluya. Aleluya. Gloria al resucitado Hijo de Dios. Resucitado Salvador, justicia mía, perfección, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y gracia.
Su sangre mi maldad compró, mi vida está escondida por Jesús mi Salvador, mi Dios. Jesús mi Salvador, mi Dios. Amén. Él es nuestro Salvador. Pueden sentarse, nuestro hermano Luis. Hermanos, es hora de la ofrenda. Hermanos, un anuncio más. Les recordamos a los hermanos que ayudan en la mañana para la instalación de equipo y todo esto. La reunión es a las 8:30. Hoy le dejamos todo el trabajo a nuestro hermano Chava y al pastor. Sí, entonces les recordamos que los que estamos para ayudar es a las 8:30 la reunión aquí. Ok, hermanos. Por favor, abran su Biblia en el Salmo 20. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Nos dice aquí en el versículo 3 que Jehová haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dios recuerda todas nuestras ofrendas, hermanos. Y además nos reta a que lo hagamos. Vayamos a Malaquías 3:10, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, Dios nos reta a que hagamos ofrenda en su nombre. Recuerdo cuando empezaba a diezmar, muchos de ustedes ya han escuchado esta historia de mí. Yo daba solamente $1 y venía yo viendo a ver cómo eran los de la iglesia, si podía quedarme o no deseaba quedarme, porque quería ver cómo actuaban y sobre todo cómo actuaban en los diezmos. Y porque escuchaba que muchas iglesias ya te ponen a fuerza tienes que dar de esto. Y yo no observé eso. Pero a medida que pasaba el tiempo y me empecé a dar cuenta de todas las necesidades que había en la iglesia, y cuando empecé a conocer esta palabra de Dios, empecé a diezmar. Y hermanos, desde ese día Dios no ha dejado de bendecirme a mí y a mi familia. Y yo creo que muchos de ustedes han experimentado esto también. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque es verdad, pero solamente tenemos que perseverar para poder experimentarlo. Muchos de nosotros a veces queremos que inmediatamente te doy un diezmo del 50% de mi salario y tío, ¿qué? Hazme este favorcito, Dios. No, no es así. Dios obra en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, y su tiempo siempre es perfecto, hermano. Demos gracias a Dios por esto. Padre amado, estamos muy agradecidos por tus bendiciones, Padre.
Estamos muy agradecidos por pertenecer a esta tu iglesia, Padre. Señor, estamos en un momento en el cual se necesita la unidad total de la iglesia, Padre, de todos los que conformamos a ella. Señor, y estamos convencidos completamente que el motivo fundamental es seguirte a ti, Señor, y hacer el trabajo que nos has encomendado como iglesia. Te damos gracias por nuestro pastor, te damos gracias por los hermanos que se han mantenido firmes. Señor, estamos muy agradecidos en todo esto. Señor, y deseamos también mostrarlo por medio de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, Padre, porque es necesario, porque hay necesidad de la iglesia, Señor, y deseamos hacer el trabajo, Padre. Te pido bendigas a todas las familias, Padre, a todas las familias de la iglesia, que como uno solo ofrendan, Padre. Bendícelos a todos, Padre. Y Señor, te pedimos por aquellos hermanos que andan fuera, y que tú también los bendigas, Padre. Bendice a todos los que están enfermos, bendice a todos los que tienen problemas en su casa, Padre, con la familia, con los hijos, con los esposos, esposas. Padre, te pedimos tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te oramos esto, Padre. Amén. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En manantiales y pastos me hará reposar, mi alma confortará. Y confiaré en ti, Señor. Descansaré en tu favor, pues tus misericordias me guiarán, a casa me llevarán. The Lord's my shepherd, I'm not one. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still water. His goodness restores my soul, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me. En rectitud Él me guiará, con óleo santo me ungirá, y con su gracia mi copa hará rebosar, de gozo por su bondad. Y confiaré en ti, Señor. Descansaré en tu favor, pues tus misericordias me guiarán, a casa me llevarán.
will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me. Y andando en valle de oscuridad, no temeré ninguna maldad, porque allí conmigo tú estarás, tu vara confort me da. Y confiaré en ti, y confiaré en ti, Señor. Descansaré en tu favor, pues tu misericordia me guiará, a casa me llevará. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one, for you are with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. And I will trust alone, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me. Y confiaré en ti, Señor. Descansaré en tu favor, pues tu misericordia me guiará, a casa me llevará, pues tu misericordia me guiará, a casa me llevará, pues tu misericordia me guiará, a casa me llevará. Señor, permite que el sentimiento profundo de nuestro corazón de que tu misericordia nos guía, nos dirige, nos protege, nos guarda, nos lleva, permanezca y nos guarde firmes siempre en un amor profundo por ti. En esta tarde oro, Señor, pidiéndote que mantengas esta iglesia fortalecida, animada, fuerte, Señor, con gozo, unida, glorificándote a ti en todas las cosas. Señor, bendice, Padre, bendice a la iglesia. Afirma a la iglesia, fortalécela, levántala, Señor. Y permite que tu gracia y tu misericordia se manifieste en todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Se oye? Los tres. Después de alabar al Señor y glorificar al Señor, hermanos, ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Y le invito a que por favor abra sus Biblias. En Filemón. Es una epístola muy pequeña, hermanos. Si usted la ojea, pasa a Tito y luego está en hebreo. Dice, pues ¿dónde quedó Filemón? Es una epístola muy pequeña, pero Filemón, hermanos, está llena de rica enseñanza, de grandes principios para nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice así, y leo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia,
y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Jesucristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, y yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisionero por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta preciosa mañana del domingo, Señor, queremos ponernos en tus manos, Padre Celestial. Y Padre, en esta mañana queremos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos ayude a entender esta carta tan preciosa, esta carta tan íntima que escribió el apóstol Pablo dirigida a Filemón. Señor, te damos las gracias porque en esta carta encontramos muchos principios que podemos extraer a nuestra actualidad y aplicarlos y ponerlos por obra, Señor. Así que te pido que nos bendigas en el estudio de tu palabra y que nos ayudes a entender bien el mensaje que va bien a continuación. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Déjeme hacerte esta pregunta. ¿Recibirías en amor a alguien que te falló en gran manera antes de ser creyente, pero ahora cree el evangelio al igual que tú? ¿Perdonarías a esta persona? ¿La tratarías como un hermano en la fe? ¿O simplemente dirías, no lo perdono, aunque sea creyente, porque lo que me hizo no se vale y no merece que le perdone? Y dirías esto también, allá Dios que lo perdone. Al fin y al cabo, un día le dará cuenta a Dios. Bueno, esas interrogantes, hermanos, pueden ser fáciles de responder a un nivel superficial. Pero en nuestros corazones son preguntas confrontantes que debemos responder si en realidad hemos entendido qué es la misericordia y el perdón con el cual hemos sido perdonados, usted y yo. ¿Y qué implican, hermanos, que renunciemos nosotros mismos con tal manera de hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Ahora, este es un tema, hermanos, principal de la carta del apóstol Pablo a Filemón.
Es un libro pequeño de la Biblia a los cuales no solemos, hermanos, prestarle mucha atención, ¿sí o no? Como dije hace rato, es posible que usted lo pueda estar hojeando la Biblia y se le pasa, porque es un solo capítulo que tiene 25 versículos. Ahora, hermanos, Filemón es la única carta de Pablo que fue escrita a un individuo con fines, presta atención, personales. Aunque no contiene doctrina, está llena de enseñanzas para nuestras vidas. Es una carta muy corta, solo tiene, como dije hace rato, un capítulo, pero es eminentemente, hermanos, práctica, ¿no? En su contenido. Pablo, hermanos, encontró a un esclavo en Roma llamado Onésimo y tuvo su encuentro con el Señor a través de Pablo. Pablo el apóstol se entera por Epafras, hermanos, pastor de Colosas en ese tiempo, que Onésimo había probablemente robado y huido de su amo Filemón. Y Pablo le envía de vuelta a su amo para darle instrucciones, ¿no?, precisas en cuanto a lo que Dios manda que debemos hacer con aquellos que nos han lastimado, con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que nos han defraudado, etcétera. Ahora, hermanos, probablemente esto fue alguno de sus encarcelamientos, ¿no?, en la cárcel de Roma. Y desde ahí, mis hermanos, escribe por su propia mano esta carta. Y no nomás esta carta, hermanos, otras más como Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 Timoteo, Tito, ¿no? Y también por ese grupo de cartas, hermanos, las cartas pastorales y Filemón. Y a ese grupo de cartas, hermanos, se le llaman las epístolas carcelarias, porque fueron escritas desde ahí. Ahora, para entender bien el mensaje de esta carta de Filemón, hermanos, hay 3 personas claves involucradas en esta carta detrás de esta historia. Bueno, puede haber más, pero yo me voy a enfocar en solamente 3 personas que están involucradas detrás de esta carta. Por ejemplo, hablemos un poco de quién era Filemón. Filemón, hermanos, probablemente era un convertido de Pablo. Este Filemón vivía en Colosas. Él tenía y era dueño de esclavos. Filemón era un hombre pudiente, ¿no? O sea, rico, próspero, que tenía posiciones muy buenas en Colosas. Y como lo vamos a ver más adelante, Pablo no se dirige a Filemón, si usted leyó lo que leímos hace rato, la epístola de Filemón, con autoridad de un apóstol hacia él, sino más bien como un amigo y hermano en Cristo, y dijo, prisionero de Jesucristo. Entonces, este Filemón, hermanos, gozaba entonces de una buena estabilidad social, ¿no?, como económica en donde él vivía. Y por tanto, hermanos, era un hombre muy respetado en su comunidad de Colosas. Y este Filemón, hermanos, este era Filemón. Por otro lado, vemos que está Onésimo. Esta es la segunda persona involucrada en esta carta, hermanos. Onésimo es un esclavo de Filemón. Onésimo huyó probablemente, ¿no?, posiblemente por algún dinero que robó a Filemón, que nos dice el versículo 18. Huyó a Roma, donde ahí fue convertido por el apóstol Pablo, ¿no? Pero llegó a querer mucho a Onésimo, el apóstol Pablo, por gratitud y servicio de la devoción que este hermano le daba a Pablo. Si usted notó en versículo 11 y 13. Dado que Onésimo, hermanos, era un esclavo legal de Filemón, Pablo no pensó tener derecho de quedarse con él, sino más bien lo animó, ¿no?, para que regresara a su amo. Y esa convicción fue el motivo de esta carta. Onésimo regresa él mismo a Filemón, ¿no?, acompañado por Tíquico, quien llevó la carta a la iglesia de Colosas. Y si usted está haciendo apuntes a la margen, déjeme darle un pasaje que nos habla y nos enseña esto también en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, donde Pablo escribe lo siguiente y le dice lo siguiente: todo lo que en mí se refiere, dice el apóstol, os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado para esto mismo, para que conozcas lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones presta atención lo que dice, Onésimo. Mire el adjetivo calificativo que pone apóstol Pablo.
Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, es uno de ustedes, está diciendo. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces, hermanos, Onésimo era esclavo de Filemón, quien salió huyendo de su casa. Como dijimos hace rato, probablemente se dirigió a Roma y allí conoció al apóstol Pablo en la prisión. Probablemente nuevamente quizás robó allí llegando a Roma, o se metió en algún problema, o fue encarcelado y fue encarcelado. Y ahí es donde conoce a Pablo, y Pablo le comparte el evangelio precioso de Cristo y se convierte al Señor. Y entonces quizás al charlar con Onésimo, ¿no?, de Filemón, quizás le confesó que había huido de Colosas porque le había robado o le había defraudado a su amo, ¿no?, Filemón. O quizás Pablo le tiene que decir, pues mira, Onésimo, yo conozco a tal Filemón. Él es uno de los convertidos al Señor también. Yo le compartí las buenas nuevas de salvación. Estoy parafraseando algo que no está ahí, ¿no? Pero podemos decir que pudo haber pasado esto, ahí en la cárcel. Yo le compartí el evangelio que regenera vidas y transforma las vidas para que glorifiquen a Dios. Así que yo conozco a este tal Filemón, del cual tú saliste y que ahora estás huyendo. Esa es la segunda persona involucrada en esta carta. Pero hay una tercera persona involucrada en esta carta. ¿Y quién es? Nada menos que el apóstol Pablo. Es la tercera persona involucrada que intercede a favor de Onésimo delante de Filemón. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo? Esa es la pregunta. ¿Qué hacía antes de conocer al Señor Jesucristo? Pues usted recordará, Pablo el apóstol antes de ser creyente era Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso, ¿quién era? Era un hombre que perseguía a los cristianos. Pero los persigue de tal manera que agarraba cartas con las autoridades. ¿Para qué hicieran con ellos qué? Para que los hicieran blasfemiar el nombre de Cristo. Y no nomás eso, para que les dieran muerte también. Entonces el apóstol Pablo, antes de venir a Cristo, era Saulo de Tarso. Pero qué precioso es el evangelio que cuando se topa con el Señor Jesucristo yendo a Damasco, en capítulo 9 de versículo, en Hechos capítulo 9, usted ve la conversión de Saulo de Tarso. Un hombre que iba dedicado, ¿no? O sea, con aquel entusiasmo de perseguir a los creyentes verdaderos, a los cristianos. Usted recordará, Saulo de Tarso era un hombre celoso, dice la Escritura, más que sus propios padres. Era un hombre que tenía elocuencia, tenía conocimiento amplio del Antiguo Testamento. Conocía quién era Dios Jehová. Él no sabía quién era Jesús. Él oía hablar de Jesús. Pero camino a Damasco, ¿qué pasa? Se tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y a partir de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Dura cosa te es dar cosas del aguijón. Es decir, dura cosa te es reconocer, Saulo, ¿quién soy yo? Y hermanos, déjenme decirle algo. Saulo de Tarso tenía conocimiento amplio, como dije, del Antiguo Testamento, que cuando Jesucristo le dijo, cuando le quiso, yo soy a quien tú persigues, él automáticamente se dio cuenta que el yo soy era Dios Jehová de la antigüedad. Se dio cuenta. Y usted se imaginará, imagínese a Saulo de Tarso diciendo, wow, toda mi vida, ¿no? Perseguía a los creyentes pensando que hacía lo correcto, que mis padres me inculcaron, siguiendo mi tradición, siguiendo mi religión, ¿no? Pero estaba equivocado. Así como Pablo de Tarso, hay mucha gente en la actualidad, hermanos, que están equivocados en sus creencias, en su tradición, siguen solamente una tradición, es todo lo que se sigue. Pero Saulo de Tarso, hermanos, Dios le quitó las vendas, se convierte al cristianismo y a partir de ahí, hermanos, él es una herramienta fuerte en las manos del Señor. Y aquí estamos viendo que está escribiendo una epístola tan preciosa, una carta que va dirigida. Y él es la tercera persona involucrada. Por eso en el versículo 10 y 11, Pablo le dice a Filemón, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era útil, pero ahora te era inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿No? Yo le he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera yo mismo, él le dice.
Lo vamos a ver más para adelantito con detalle, porque vamos a ir viendo verso por verso para ver esto. Ahora, Pablo, hermanos, apeló a Filemón de parte de Onésimo, recomendándole para toda la congregación. Cuando dijo allá en Colosenses 4:9, ¿no? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y esto es más o menos, hermanos, ¿no? Una pequeña introducción de lo que vamos a estar mirando, ¿no? En los próximos domingos, ya que nuestro pastor va a salir unos domingos, ¿no? Y pues vamos a estar viendo esta epístola, hermanos. Entonces, en esta tarde, hermanos, estaremos viendo 4 encabezados. Miren lo que vamos a ver. No por cuestión de tiempo, como le digo, solamente vamos a poder llegar a un encabezado. Pero lo que vamos a ver primeramente es el amor de Cristo nos une. Segundo encabezado, el amor de Cristo nos libera y reconcilia. En tercer lugar, estaremos viendo el amor, ¿no?, de Cristo nos hace amarnos y perdonarnos. Y en cuarto lugar, o el cuarto encabezado, el amor de Cristo nos trae bendición a nuestras vidas. Así que, con esto en mente, hermanos, vamos a pasar entonces al primer encabezado. Y quisiera darle lectura a los versículos del 1 al 7 de Filemón, nuevamente. Y la palabra de Dios dice así, hermanos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, en versículo 2, hermanos, dice, la iglesia que está en tu casa. Si usted notó ahí. Para entender esto más mejor, hermanos, las iglesias del primer siglo no se reunían en edificios de adoración como lo hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Por lo tanto, hermanos, se reunían en las casas en ese tiempo. Era como se reunían en ese tiempo. Cuando Pablo menciona la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón, hermanos, no se está refiriendo al lugar, sino más bien se está refiriendo a los cristianos que se reunían en esa casa. No sé si me explico. Ahora, muchas veces, hermanos, tenemos la idea de que el edificio es la iglesia, pero sin embargo, presta atención, la Biblia enseña que los cristianos son la iglesia, el cuerpo de Cristo, y usted lo puede mirar en Hechos, capítulo 2, 47, donde usted va a ver ahí lo que el Señor está haciendo con la iglesia primitiva del primer siglo, ¿no? La iglesia primitiva que estaban unidos, y dice la Escritura en el 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Y aquí hay un principio para nosotros, hermanos. El principio es este. El principio es de que si nos mantenemos unidos, como hemos estado hablando, como nuestro pastor nos ha ido enseñando semana tras semana, de estar en el mismo sentir, de estar en unidad unos a los otros, vamos a ser una iglesia primitiva, como la iglesia primitiva. Es una iglesia de esta categoría, hermanos. Esta es una iglesia a seguir, es un ejemplo de iglesia con la cual usted y yo debemos seguir. Si usted lee el capítulo 1 y 2, usted va a ver todo lo que las características que estos hermanos tenían. Era una iglesia ordinaria que tenían todo en común. Todo lo tenían en común. ¿Todo por qué? Por amor a Cristo. Y ese es el punto, ese es el principio de esto, que debemos estar unidos. Y es de la manera que el Señor va a poder añadir a aquellos que han de ser salvos. Si ve nuestra unidad, si ve nuestra amistad, si ve nuestro amor así fraternal que tengamos los unos con los otros, hermanos, la gente va a poder mirar eso en nosotros y va a poder decir, oh, wow, quiero ir a esa iglesia, porque en esa iglesia realmente enseñan lo que la palabra de Dios dice y aplican lo que se dice. Es de suma importancia, hermano, y aquí cae la responsabilidad tanto para usted como para mí, de dar buen ejemplo, de dar ejemplo de que somos una iglesia que se predica las buenas nuevas.
y que nos amamos los hermanos los unos a los otros. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, préstame atención, encontramos muchos lugares de reunión donde la iglesia se reunía para adorar a Dios, ¿no? Por ejemplo, déjenme dar unos ejemplos donde se reunían en ese tiempo. En Hechos capítulo 12 se nos dice que la casa de María fue usada para la iglesia, ¿no? Que se reuniera para orar. ¿Por qué? Por necesidades presentes. Nosotros oramos, hermanos, en casa. Se nos mandan en veces mensajes, hermanos, favor de orar por el hermano. Oren por el hijo, por la hermana. Lo oramos, lo hacemos en casa, pero en ese tiempo, recordemos, no había un lugar donde se reunían. Era la iglesia, eran las casas donde se reunían, hermanos. Otro ejemplo tenemos allá en Primera de Corintios, capítulo 16, ¿no? Y en Romanos, capítulo 16, 5, donde dice que la iglesia se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Y nuevamente vemos que no se está refiriendo al lugar, sino más bien a los cristianos que se reunían en la casa de estas personas. Y eso es, hermanos. Se reunían. Colosenses, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, 15, ¿no? Aquí hay otra referencia a una iglesia de cristianos que se reunían, y dice que en la casa de Ninfas, en la Odisea. Hoy, hermanos, en día, gozamos de un lugar de reunión. Aquí estamos en este día, reunidos en este lugar, ¿no? Sin embargo, la iglesia del primer siglo no podía gozar de esta bendición. Y esto no le impidió que estos cristianos hicieran la voluntad de Dios y dejaran de reunirse y glorificar al Señor. Por eso, hermanos, es importante que el domingo no haya otra cosa, como hemos dicho anteriormente, más importante que la iglesia. Es por eso que el escritor de Hebreos, allá en Hebreos 10:25, nos exhorta y nos anima y nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y déjeme decirle que se hace una costumbre el no venir a la iglesia, ¿no? Por eso la escritura es tan clara, es tan precisa cuando nos da este tipo de recomendación. El no venir a la iglesia, hermanos, el no ser constantes con la iglesia, podemos caer en el lucro, en el error de que está bien, hoy domingo, no, está bien, no tengo que ir hoy domingo. Salió algo más importante que ir a la iglesia. Próximo domingo. Llega el próximo domingo y ¿qué pasa? Se cruza algo igual y ponemos lo mismo. Y ahí se va haciendo una costumbre, ¿no? Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen, por costumbre. Y se hace una costumbre, hermanos. Y déjeme decirle algo. Y ahí es donde debemos realmente preguntarnos, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está realmente agradecido con aquel que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros? ¿O simplemente, no es mucha importancia? Es más importante mis cosas seculares que yo tengo. Es donde debemos balancear esto, hermanos, ¿no? Y el escritor de Hebreos nos dice esto. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero si usted notó ahí, mis hermanos, en el versículo 2 hay algo bien importante, muy importante, que habla de una mujer, ¿no? Pablo incluye en su carta a una hermana amada llamada Apia. Y déjeme decir algo, déjeme poner un punto aquí. Muchos estudiantes de la Biblia han comentado acerca de esta mujer y algunos han llegado a sugerir que Apia, presta atención, aunque no lo dice la escritura, fue la esposa de Filemón, aunque no tenemos evidencia sólida de esto. Sin embargo, hermanos, esto es solo una suposición, ¿no? Pablo, hermanos, describe a esta mujer como amada hermana, posiblemente por el afecto fraternal que tenía hacia ella, hermanos, ¿no? O por haberla convertido en algún tiempo atrás al Señor. Pero aquí vemos cómo el Evangelio, présteme atención, rompe todas las barreras cuando, ¿no? Cuando lo que Pablo hace con esta mujer, incluye a Apia, a su esposa, y a Filemón. Y déjeme decirle algo, hermanos, que en ese tiempo la cultura, usted sabe que la cultura no permitía a la mujer que se le tomara en cuenta. Pero aquí vemos algo bien importante que hace el Evangelio. Pablo incluye a Apia porque lo que va a hacer Filemón más para adelante va a perjudicar o va a traer consecuencias a su casa, de las decisiones que iba a tomar. Y usted sabe, como en el encabezado que leímos, cómo se está dirigiendo a Filemón
y lo está haciendo con un propósito. Y ese propósito con el cual él se está dirigiendo incluía a Apia, que era la esposa de Filemón, y las decisiones que se iban a tomar iban a tener serias consecuencias en la vida. Por eso hoy vemos que el evangelio comienza a romper barreras, ¿no? Comienza a quitar, comienza a transformar. Cuando venimos a Cristo, hermanos, ya no hay relaciones sociales entre nosotros, ¿no? Oh, que yo soy más que tú, que yo soy más que aquel. No, en Cristo somos uno, en Cristo solamente. Y aquí esta hermana iba a tener gran importancia. Por eso él la incluye aquí. La está incluyendo aquí a esta hermana amada, Apia. Arquipo, si usted miró también que en el versículo 2 dice Arquipo, nuestro compañero de milicia y la iglesia que está en tu casa. Este Arquipo también, hermanos, presta atención, ha sido sugerido como el hijo de Filemón también. Nuevamente, aunque no hay evidencia que compruebe esta suposición, pero se dice que tanto Apia era la esposa y Arquipo era el hijo. Ahora, Arquipo, hermanos, era una persona muy conocida en Colosas, ya que Pablo lo menciona como compañero de milicia en el versículo 1 y 2 que leímos en Filemón. Y la idea de esto, hermanos, es de que es un ministro del Señor, al cual se le había encomendado un ministerio, ¿no? Por el cual él esperaba que Arquipo cumpliera debidamente. Y Pablo le hace referencia en Colosenses 4:17 de este hombre, ¿no? De Arquipo, cuando dice, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, wow, a usted y a mí se nos ha dado un ministerio. Se nos ha dado el ministerio de compartir el evangelio, hermanos. No nomás al pastor, no nomás al evangelista, no nomás a los misioneros. A usted se le dio un ministerio también. Y ese ministerio es de compartir las buenas nuevas de salvación. Usted es un portavoz del Señor. Usted es un mensajero del Señor cuando lleva las buenas nuevas, ¿no? Usted es uno que lleva la palabra de reconciliación a aquellos que están enemistados con el Señor. Así este hombre Arquipo, ¿no? Era usado por el Señor en ese tiempo. Ahora, probablemente Arquipo, mis hermanos, era el pastor en la casa de Filemón. Por eso dice, y a la iglesia que está en tu casa. Ahora, ¿qué es lo que unía? Aquí vamos a entrar en detalles, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que unía a Pablo y a Filemón? El estar en un mismo sentir. ¿Qué es lo que les unía a ellos? Miren lo que dice el 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, hermano Timoteo y al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero la pregunta que dijimos, ¿qué es lo que le unía a Pablo y a Filemón? ¿Sabe qué era, hermanos? Era el perdón de la sangre de Cristo. Por eso dijo, prisionero de Jesucristo. Es decir, los dos eran ya prisioneros de Jesucristo. Esto es lo que los unía. El evangelio los había unido tanto a Filemón como a Pablo. Y Pablo le tiene que decir, ¿no? Somos prisioneros de Jesucristo. El perdón de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, nos ha unido ahora a través del evangelio a ti y a mí, Filemón. Y eso es lo que hacía estar en un mismo sentir tanto a Pablo como a Filemón. Pero Pablo nos dice algo más en Efesios 1:7. Él dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, las riquezas de su gracia, ¿no? En Colosenses 1:13 y 14, hermanos, Pablo nos dice y hace mención de algo semejante cuando él nos dice, y él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué les estoy compartiendo estos versículos, hermanos? Porque tienen mucho hincapié de lo que vamos a ver más para adelante las próximas semanas. Porque Pablo está escribiendo esta carta, la está dedicando con el corazón en la mano a este Filemón, porque va a haber algo que va a hacer Filemón, Pablo, le va a pedir algo. Y le está diciendo desde un principio lo que el Señor es en sus vidas. Son prisioneros de Jesucristo,
¿no? Entonces, no nomás era Filemón, hermanos, lo que los unía al perdón de Cristo, sino también a todos aquellos que habían sido de igual manera perdonados por Jesucristo. Por eso dice, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Sabe por qué dice eso? Pues nada menos porque las decisiones, como dije hace rato, que iba a tomar Filemón, eso podía afectar a su casa y a la iglesia en general. Hermano, las decisiones que se toman en la iglesia afectan a la iglesia en general. Siempre afectan a la iglesia en general. Cuando se toman decisiones, muchas de las veces no estamos de acuerdo. Y ese era el punto de Pablo, que quizás Apia no iba a estar de acuerdo en lo que Pablo le iba a pedir a Filemón que hiciera. Pero nuevamente les vuelvo a repetir, ahí vemos que el evangelio, hermanos, trasciende barreras, rompe barreras. Porque en el evangelio, hermanos, cuando creemos en Cristo Jesús, tenemos todos un mismo sentir, una misma mente. Y es el punto de acá, que si estamos en Cristo, usted y yo, tenemos un mismo sentir. Somos una mismo en Cristo, hermanos. Y las decisiones que se tomen pueden afectar a todos. Ahora fíjense en las palabras del versículo 3, si notó en versículo 3, miren las palabras del versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra gracia viene de la palabra griega charis, hermanos, que significa, déjenme darle unos nombres, ¿no? Significa favor, beneficio, regalo, gozo, liberalidad, placer, acción de gracias. Y si usted notó, y si usted ha leído las epístolas del apóstol Pablo, hermanos, usted va a ver que en casi toda la mayoría de las epístolas, él usa esta palabra gracia y paz. Usted lo va a ver en Romanos 1:7, lo va a ver en 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:1, Segunda Tesalonicenses 1:2, excepto, préstame atención, en 1 Timoteo y 2 Timoteo, Tito, ¿no? Pablo se dirige de una manera diferente. Ahí se dirige gracia, misericordia y paz. Agrega la palabra misericordia, ¿no? Ahora, si usted me pregunta, hermano, pues explíqueme por qué lo dice. Bueno, no tengo el tiempo para explicarlo, porque tenemos el tiempo limitado. Pero lo que quiero decirles es de que él siempre se dirigía de esta manera, hermanos. Era su manera de cómo él en su encabezado siempre decía gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque hay un significado muy grande. Gracia es la que hemos obtenido de Dios Padre, usted y yo. Y por esa gracia usted y yo tenemos paz los unos para con los otros y para con Dios. Gracia y paz. Se está dirigiendo de una manera a Filemón, porque lo vamos a ver más adelante por qué. Pero también se dirige con la palabra paz. Esta palabra, hermanos, viene de la palabra griega shalom, ¿no? Que significa literalmente paz, prosperidad, tranquilidad, descanso. Es por eso que el apóstol Pablo dijo allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, si usted notó en lo que estamos viendo, en esta epístola tan pequeña, en versículo 4, Pablo hace mención de algo más. Miren lo que dice el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Wow. Aquí hay un principio nuevamente que podemos extraer de aquí, de este versículo 4, ¿no? Y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y el principio es el de orar los unos por los otros. Que siempre nos mantengamos en oración, hermanos. Que siempre en las mañanas nuestras oraciones sean orar por nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo, la iglesia, por todo, hermanos. Es un principio que Pablo nos pone aquí. Por eso él dice muy claramente ahí, hermanos, en el versículo 4, doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti. Se está dirigiendo a Filemón en mis oraciones, ¿no?
pero podemos aplicarlo en general. Debemos orar los unos a los otros en las cosas que necesitamos, en las cuestiones, necesidades que tenemos los unos a los otros. Entonces, pero había algo más también, hermanos, que hacía feliz al apóstol Pablo, que oía de este hombre, Filemón, ¿no? Y le ponía feliz y gozoso. ¿Qué era, mis hermanos? Versículo 5. Mire el 5. Vea el 5 lo que dice. Mire la razón por qué lo ponía gozoso. Hay un porqué, hay una razón, hay una explicación. Él nos va a explicar por qué Pablo se sentía gozoso, por qué le daba gracias a Dios por la vida de Timoteo, de Filemón. Dice, porque oigo del amor. Presta atención, subraye esa palabra. Porque oigo del amor. Subraya, hermano, porque esa es una palabra, es el ingrediente que Pablo va a utilizar, que va a poner como el ingrediente principal para hacerle más para adelante saber lo que Pablo le va a pedir a Filemón. Oigo del amor y mire, hay una conjunción, hay una I que conecta lo que le va a decir y para con todos los santos. Y hermanos, el resultado de ese amor y esa fe hacia el Señor lo movía a confrontar los corazones. ¿Sabe de quién? Ahí lo miramos, de los santos. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué testimonio! ¡Qué vida de este hombre! ¿No? Filemón. Era un hombre que daba testimonio de la palabra de Dios, de fe, de la fe en Cristo Jesús. Que daba testimonio que realmente el evangelio lo había transformado, lo había regenerado. Daba testimonio este hombre. Y eran confortados, dice, los corazones de los santos a través de la vida de Filemón. Ahora déjeme decirle que la palabra santos, hermanos, viene de la palabra griega agios, ¿no? Que significa sagrado, puro, moralmente sin culpa, pero apartado del pecado. Y esto es lo que somos nosotros, los creyentes, hermanos. Somos personas separadas, apartadas del pecado para consagrarnos, ¿no?, al Señor y al servicio de nuestro Señor. Ahora es por eso tan importante que nos mantengamos en este estado de santidad usted y yo. Es importantísimo, hermanos. Ahora, cuando Pablo dice santos, o la Biblia habla la palabra santos, hermanos, quiero ser muy claro aquí, mis hermanos, por favor, con estas palabras. Quiero ser muy claro con esta palabra. No se está refiriendo a una imagen, presta atención, o estatua que represente algo divino, sino más bien se está refiriendo a cristianos que han dedicado sus vidas a mantenerse separados y sin mancha de este mundo. Ahora, présteme atención aquí, por favor. Las religiones le han dado una otra definición a la palabra santos. ¿Cuál definición, mis hermanos? No se encuentra en la Biblia, ya que no hay santos de imágenes o estatuas en la Biblia. Las estatuas, hermanos, o imágenes eran llamadas ídolos y no santos. Por eso usted recordará ya en Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, el Señor le dijo a Moisés lo siguiente, y habló Dios todas estas palabras, dice Éxodo 20, 1 al 5, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Presta atención, ¿por qué? Y da la razón. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, hermanos, esta palabra santos que habla el apóstol Pablo en versículo 5 se está refiriendo a todos aquellos que están en Cristo Jesús, a todos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso Pablo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor, le dice, y para con todos los santos. Sí, para los hermanos que estaban ahí. Ahora, aquí hay una nota, como dice un comentarista bíblico. Decir que soy leal al Señor Jesús, pero hay ausencia de amor y ayuda,
¿no? En los hermanos en la fe. Y luego dijo, y terminó este comentarista bíblico, dijo lo siguiente: es una mentira, es una hipocresía. Si solo le hay al Señor Jesús, mi amor al Señor Jesús producirá amor hacia otros hermanos. Eso es verdad. Si decimos que somos creyentes, si decimos que somos hermanos en Cristo, pero seguimos odiándonos los unos a los otros, entonces la pregunta es, pregúntate, analízate si realmente la gracia, la misericordia de Dios te ha alcanzado a ti. Porque como hermanos en Cristo no debemos tener estas actitudes entre nosotros, ¿sí o no? Y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Filemón más para adelante. Está diciendo: Filemón, en la gracia del Señor, has sido alcanzado por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, has sido regenerado. Y ahora oigo de tu amor hacia los santos, que confortas los corazones de los hermanos. Entonces, decir que le soy leal a Jesús, pero hay ausencia de amor, hermanos, en nosotros mismos, puede venir a ser una mentira o puede ser una hipocresía. Y aquí la pregunta es que debemos analizarnos cómo estamos actuando como hermanos. Y yo sé que en veces, hermanos, yo sé que es difícil en veces tratar con hermanos. Lo es, ¿no? Pero la responsabilidad, el mandato de Dios es de que nos amemos los unos a los otros. ¿Difícil? Sí. Imposible no. Porque tenemos el Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que nos convence de nuestro error, de nuestra maldad que a veces hacemos, ¿no? Entonces debemos estar más que unidos, debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, presta atención. La doctrina afecta cómo vivimos para el Señor Jesús, ¿sí o no? Y cómo demostramos el amor para con otros cristianos. Pero si digo que tengo la doctrina correcta, pero no hay amor hacia los demás, mi conversión, hermanos, puede ser un engaño. Y esto, hermanos, puede ser desafiante para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Puede ser desafiante. Y ahí es donde entra la pregunta, que debemos analizarnos cómo está nuestra vida. Por eso los versículos 6 y 7, mire lo que dice el apóstol Pablo. Para que la participación, presta atención a esta palabra, subráyela porque tiene mucho sentido, tiene mucha potencia, mucha fuerza. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Ahora, si usted notó ahí la palabra participación, hermanos, déjeme decirle algo. Es una palabra en griego que es koinonía. Es una palabra en griego que es koinonía, ¿no? Es participación. Hemos participado tú y yo de la gracia del Señor Jesucristo. Ahora somos hermanos en Cristo. Es lo que está diciendo, ¿no? Pablo le dice allá en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, en este primer punto estaremos viendo que el amor de Cristo nos une y que nos une a mí y a usted, a que tengamos un amor ágape los unos a los otros. Y este amor ágape, hermanos, es el amor máximo que nos llevar a amarnos como hermanos y a consolarnos los unos a los otros. Este fue el caso con Filemón. Pablo dice que por medio de Filemón, hermano, los corazones de los santos han sido confortados. Esto es lo que hace el amor verdadero en el cristiano, hermanos. Verdadero, consuela y asiste a los santos que están en necesidad de amor y de consolación. Ahora, hermanos, en aquellos tiempos, ¿no? Vivir como cristianos, présteme atención aquí, por favor, es muy importante. Vivir como cristianos no era fácil, ya que muchos perdían sus vidas por causa de ser discípulos de Cristo. Cuando estos momentos difíciles venían, hermanos, Filemón estaba listo para poder confrontar los corazones de los santos, hermanos en Cristo. Entonces Pablo, hermanos, se dirige a Filemón diciendo, amado, déjeme parafrasear algo así, colaborador nuestro, dando gracias a Dios siempre, oía de su amor y de la fe que tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
Entonces, hermanos, tenemos el amor de Cristo que nos une a mí, a usted y a todos aquellos creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice allá, hermanos, en Romanos 5:5, algo bien importante. Escribiendo Pablo a los romanos, dice, y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque el amor de Dios, subrayo otra vez esa palabra, si está haciendo apuntes, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¡Wow! Tremendo. Y era ese mismo Espíritu con el cual Filemón, Pablo se dirige a Filemón diciendo, el Espíritu fue derramado en ti, Filemón. Qué precioso sería oír, hermanos, de otros hermanos decir, no, mira, el hermano fulano o mangano, ¿no? ¿Cómo se dice? Conforta a los hermanos, ¿no? Qué precioso sería que dijeran eso de nosotros, ¿no? Que fulano, mangano, fíjate que viene y conforta a los hermanos, ama a los hermanos sinceramente, se preocupa por los hermanos, vela por los hermanos, ¿no? Y esto es lo que oía Pablo de Filemón, que era un hermano así, que realmente la gracia del Señor lo había alcanzado. Dice David Garland, otro comentarista bíblico, David Garland dice lo siguiente, pido que la participación de tu fe pueda ser activa en el conocimiento de todas las buenas que podamos realizar para Cristo. Es decir, lo que él quiso decir es esto, que tu fe que proclamas sea una fe verdadera y genuina en tu vida para con los demás. Eso es lo que quiso decir este comentarista, David Garland. Entonces, hermanos, en este primer encabezado, el amor de Cristo nos une y eso es lo que Pablo va a comunicar a Filemón más adelante, como dije hace rato. Ya que hemos visto cómo Pablo está elogiando a este hombre de Dios, de su fe, que proclamaba y del amor que hacía con los santos. Entonces viene la gran petición, hermanos. Y esa gran petición la vamos a ver en 8 días. Vamos a ver esta gran petición que el apóstol Pablo se va a dirigir. Por eso lo está elogiando. Si usted miró del versículo 1 al 7, está elogiando a Filemón. Está viendo quién es Filemón. Está oyendo de su fe. Está oyendo de cómo era él. Pero en el versículo 8 en adelante, que vamos a ver la próxima semana, viene la gran petición que le va a pedir. Y esto va a traer consecuencias a su casa. Por eso en el versículo 2, él incluye apia, porque lo que va a pasar, las decisiones que va a tomar Filemón, van a perjudicar a su casa. Pero aquí nuevamente vemos que el evangelio, hermanos, trasciende. El evangelio rompe todas barreras. El evangelio, hermanos, usted y yo somos uno en Cristo. Así que oremos, hermanos, para el Señor, para que sigamos unidos como iglesia, para que sigamos unidos apoyando en todo lo que se va a hacer. Vamos a dar a Dios. Amado Dios, le damos las gracias por su preciosa palabra, mi Dios. Señor, hemos visto cómo Pablo comienza redactando esta carta tan íntima que fue dirigida a este hombre de Dios, Filemón. Lo está elogiando, Padre amado, porque le va a pedir algo grande. Por eso le dice gracia y paz a vosotros. Por eso menciona palabras muy claves, Padre amado. Porque lo que le va a pedir, Señor, va a ser algo importante para la vida de Filemón. Señor, te damos las gracias y le pedimos que nos ayude a estar en el mismo sentir. Que nos bendiga, Padre amado, en todo lo que vamos a hacer. Que podamos estar unánimes, unidos unos a otros. Y si alguno ha cometido alguna falta contra otro, que podamos ir y sinceramente ir y pedir perdón. Decir, hermano, me lastimaste, me dañaste. Y amarnos y perdonarnos con el amor que usted nos ha perdonado, Señor. Le damos las gracias, nos ponemos en sus manos, Señor, y le pedimos que nos bendiga, Señor. Le agradecemos por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Uno, dos, tres. Muy bien.
Gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana, gracias a nuestro hermano Elías por compartirnos y por recordarnos lo que la Escritura nos enseña y lo que es verdad. Cuando estaba viendo el pasaje que el hermano está enseñando y las relaciones que hay entre los creyentes, Pablo les llama amados, compañero, ¿sí? Colaborador, ¿sí? Usa palabras muy cercanas, hermanos. Quiere decir que pertenecemos a la familia del Señor y como hermanos nos exhortó, somos uno en Cristo. Y en esta tarde, hermanos, al participar de la cena del Señor, le voy a pedir a mis hermanos que pasen, por favor. Quisiera recordarles que esta mesa donde nos sentamos es una representación de nuestra unidad también en Cristo, ¿sí? Aquí estamos sentados en unidad, en colaboración delante del Señor, ¿sí? Para compartir juntos en unidad de la mesa de Él, para confesar su muerte y su resurrección, para confesar que somos creyentes, para sentarnos en amor y en la esperanza de su regreso a la tierra y de que un día su reino va a ser establecido en este mundo. Por todas estas razones, la mesa del Señor es un aspecto muy importante. Así que recuerde, ¿quién puede participar de la cena del Señor? Solamente aquellas personas que son creyentes en Cristo, que son parte de la familia de Dios, como el pasaje que el hermano nos decía en Colosenses, aquellos que han sido trasladados de las tinieblas y del reino de Satanás y trasladado al reino del Hijo de Dios. Así que si usted es un creyente que cree verdaderamente en Cristo, ha puesto su fe en Él y ha confesado que solamente en Él hay salvación, entonces usted puede participar, usted debe participar. Si usted es un creyente y su vida no está bien delante del Señor, al sentarnos a la mesa es el llamado de Dios al arrepentimiento. Cualquier cosa incorrecta, indigna, inapropiada en nuestra vida, en este momento delante de Dios, haz conciencia, arrepiéntete, vuélvete al Señor con todo tu corazón y propone en tu corazón apartarte de esas cosas. Si has ofendido a alguien y esa persona está aquí presente, pídele perdón, porque nosotros somos una familia, tenemos que estar unidos, ¿sí? Cristo está en nosotros, si Cristo está en usted y está en mí, somos uno. El cuerpo de Cristo nos ha unido y aquí tenemos este cuerpo. Y hermanos, cualquier cosa que haya en nuestra vida, quitémosla para acercarnos y sentarnos a la mesa del Señor para participar de esto. Ahora déjenme hacer un pequeño comentario más y vamos a distribuir los elementos. Nosotros, ahora cuando tomamos los elementos, pasamos unas copitas con el jugo de uva y tenemos unas galletas que rompemos y las rompemos. Son galletas de estas saladas que rompemos, así los hermanos las quiebran. Hay una razón por qué hacemos esto, porque en lugar de comprar de esas galletitas redondas que antes compraban, rompemos. La razón es esta. El pan roto representa el cuerpo de Cristo roto en la cruz. ¿Sí? En esta cena, ¿qué estamos recordando? Que Él fue roto, que Él murió. La copa representa su sangre, el pan representa su cuerpo roto en la cruz. Y estos pedazos de galleta rotos, imperfectos, así como están, reflejan perfectamente lo que Cristo hizo en la cruz, cuando Él dio su vida por nosotros. Amén. Entonces vamos a tomar unos momentos para reflexionar mientras pasamos los elementos y vamos a cantar un canto. Hay un himno precioso que vamos a cantar. Permítame un segundo.
nosotros murió. Y recordamos su promesa que el que viene con fe en la cruz encuentra perdón. Y el pan de vida compartir, de su copa participar, enseñar de un pacto de paz ante la mesa del gran rey. El cuerpo del Salvador Jesús brotó por ti. Come y recuerda con sus heridas y su muerte pagó para hacernos uno en él. Y el pan de vida compartir, de su copa participar, enseñar de un pacto de amor ante la mesa del gran rey. Introducción. La sangre que el pecado puede limpiar, dada por ti. Bebe y recuerda la copa de ira, él bebió para así darte la vida de Dios. Y el pan de vida compartir, de su copa participar, enseñar de un pacto de gracia ante la mesa del gran rey. Vamos a parar. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a orar por el pan. ¿Quién va a orar? Altísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre misericordioso, por tu Jesucristo que fue maltratado en la cruz, Padre Santo, solamente para redimirnos, Padre Santo, para alcanzarnos, Padre,
Gracias porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: cuánto he deseado cenar con ustedes, Padre. Y ahorita nosotros lo sentimos, Señor, que nos está hablando a nosotros también. Que Él desea que nosotros participamos de su mesa, Padre. Gracias por ese privilegio que tenemos como tus hijos, Señor. No lo merecemos, pero por tu gracia, Padre Santo, podemos participar recordando, Padre, lo que Él padeció en la cruz y también recordando las palabras de esas promesas que Él va a regresar por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa. Vamos a orar por la copa. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en este momento especialmente, Señor. Te pido por este jugo de la vid, Señor, el cual representa tu sangre derramada en aquel madero, Señor, para perdón de nuestros pecados, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu sangre bendita, el cual nos limpia. Y este momento, Señor, en el cual recordamos, Padre, y queremos renovar los votos, Padre, y estar aquí a tu servicio, Señor, y delante de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te agradecemos tu infinita gracia y tu bondad aquí sentados en tu mesa, esta mesa inmemorial, esta mesa de los siglos, esta mesa de gloria, de gozo infinito, de bendición eterna, esta mesa incambiable. No cambiaría esta mesa por ninguna otra mesa. No importa el lugar, lo importante que otra mesa pudiera ser. Esta es la mesa del gran Rey. En esta hora, sentados en tu mesa, queremos recordar tu muerte por nosotros, tu sangre, tu cuerpo quebrado, tu sangre derramada que nos dio salvación. Queremos recordar también, Señor, tu resurrección, que te levantaste. Y queremos recordar, Padre, tu venida, que nos has prometido que un día vendrás. Señor, ven pronto. Y cuando tú vengas, concédenos en este tiempo la gracia para que estemos preparados para hacer las cosas que debemos hacer, para vivir en amor, en santidad, en integridad, en fidelidad y sobre todo trabajando juntos, siendo amados los unos a los otros, siendo hermanos, siendo colaboradores, siendo miembros de un mismo cuerpo, unidos en un mismo sentir. Señor, guarda esta iglesia, Padre. Yo la pongo en tus manos, es tuya, te pertenece. Fortalécela, levántala, Señor. Ha sido dañada mucho a través de los años, pero tú eres, Padre, quien la mantienes, quien la sostienes. Y te pido, Padre, que lo hagas. Yo la encomiendo en tus manos y te agradezco. Aquí sentados en tu mesa somos uno. A ti sea toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar la última parte del canto. 1, 2, 3, 4. Y ahora con gratitud y fe en Él respondemos y recordamos nuestro llamado a seguirle a Él, siendo su cuerpo en todo lugar. Y por Él, dispuestos a sufrir, proclamar que Jesús ve
del gran Rey. Ahora vamos a cantar esta última parte una vez más y nos retiramos. Y ahora con gratitud. Y ahora con gratitud y fe respondemos y recordamos nuestro llamado a seguirle a Él, siendo su cuerpo en todo lugar. Y por Él, dispuestos a sufrir, proclamar que Jesús vendrá y anhelar la cena celestial ante la mesa del gran Rey. Pues ven esas manos y esos pies, esas manos heridas en la cruz y esos pies traspasados, esa cabeza dañada, ese cuerpo roto. ¿Sabe usted quién es ese cuerpo hoy? Es usted y yo. Usted y yo somos sus manos, somos sus pies, somos su corazón. So ahora cuando pasemos esa puerta para salir allá afuera, seamos las manos, los pies, la boca, el corazón de Cristo. Amén. Señor les bendiga.